Pues hoy nos hace el honor de acompañarnos la maestra Guadalupe Julián Chávez. La maestra es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, un diplomado en Atención Integral del Adolescente, un diplomado en Antropología y Sexología, un diplomado en Terapia del Arte. Tiene experiencia en el diseño e impartición de cursos de capacitación sobre sexualidad, género, atención y prevención de violencia familiar en diferentes instituciones del gobierno federal y local. Experiencia en el trabajo docente, experiencia como perito en psicología en situaciones de violencia familiar y delitos sexuales, y ha participado como ponente en diversas conferencias, programas de radio y televisión sobre temáticas vinculadas a los temas de género, prevención y atención a la violencia familiar y sexual. Y pues le damos la bienvenida y le agradecemos mucho su presencia aquí. Gracias. Nos pidió nuestro jefe que le entregáramos un informe de la última auditoría del mes y tal parece que nos vamos a quedar después de la hora de la salida. ¿Cómo ves? Bueno, no sé. Ay, lo que pasa es que yo ya tengo un compromiso. Ay, bueno, pero déjame ver cómo lo resuelvo, ¿sí? Oye, ¿qué te parece si antes de empezar el trabajo nos echamos una copita? Digo, para aligerar un poco la noche. ¿Qué? Sí. No juegues. Nos quedamos a trabajar, ¿no? No, sí. Mira, mejor vamos a tomarnos un cafecito y ya. Yo lo sé. Pero es que no sabes la presión que siento. Además, si no entregamos el informe, el jefe nos va a colgar. Pero pues deberíamos de aligerarnos un poquito, ¿no? Lo que pasa es que me gustas mucho. No lo sabías, ¿verdad? Mira, no sé qué pretendes. Yo no te he dado motivos para que me trates así. Y además eres mi amigo, sabes que te aprecio y conoces muy bien la relación que tengo con Armando. Así es que no me vengas con esto. Ay, ya lo sé. Pero esto es mucho más fuerte. Ándale, ¿qué te cuesta? Además, tú tienes la culpa. ¿Por qué? Me traes loco. Con tu figura. Con tus piernas. Ay, qué piernas ni qué nada. Ya, siéntate. No, ¿eh? Y ya estamos solos. Además, tú me provocaste. Entonces, ¿por qué aceptaste quedarte? Tú sabías lo que iba a pasar, ¿no? Suéltame. No te pongas tan difícil. ¿O qué? ¿No te gustó? Después de tantos años de no tener sexo. Suéltame o no respondo. Ay, mejor responde, ¿sí? Responde, por favor. Yo sé que te gusta. Anda, ¿sí? Además, podríamos ser más que amigos. ¿Sí? ¿A dónde vas? Todavía falta hacer el trabajo, ¿eh? ¿Traicionaste la Por amistad? favor. La amistad entre hombres y mujeres no existe. Lo que existe es el deseo. Y yo te deseo. Pensé que eras mi amigo. Pero antes soy hombre. Y tú una mujer deseosa. Ay, vamos. No te reprimas, ser libre. Yo decido cuándo ser libre y no te me acerques, porque te vas a arrepentir. Yo no quería, pero... Miriam, te ves mejor de falda corta. Hola, Miriam. Ya supe que te fue muy bien anoche. En mi oficina tengo un escritorio de caoba. ¿Qué dices, eh?
¿Sabe, Leti? Yo no soy una persona feliz en mi matrimonio. Mi mujer es una persona tan amargada y egoísta que en realidad guardamos las apariencias. Lo que algún día fue, ya no será más. Ella es una persona tan indiferente a mí que... Pero a usted la veo muy contenta. ¿Cómo le fue anoche? Ay, Leti, discúlpeme. Ya le estoy quitando otra vez el tiempo con las cosas. No sé por qué me dice eso. No es la primera vez que sucede. Que si su esposa no lo quiere, que si lo trata mal. Y de repente empieza con sus cosas. Leti, la deseo. Leti, es usted toda una mujer. Leti, quisiera estar con usted a solas. Pues será muy lo que se dice que es, pero no deja de ser un lujurioso. Educadito, eso sí, pero lujurioso. Esos hay que denunciarlos, ponerles un hasta aquí. Solo así entienden. Mira, vamos al sindicato, hablamos con nuestro delegado, lo acusas, le dices lo que está pasando, ¿no? Ya basta. Al menos le levantaremos un acta administrativa, vas a ver. Pero ¿cómo es posible que me vengan con esa historia? Nuestro querido director y fundador de este hospital, él nunca haría una cosa así. No les creo. Les aconsejo una cosa a las dos. Traten de ser más inteligentes para manejar estas cosas. Después de todo, ustedes son mujeres, enfermeras, ya maduras. Digo, bastante grandecitas como para manejar estas cosas, ¿no? Te dije que no nos iban a hacer caso. ¿Saben el problemón que nos meterían al denunciar sus mitos y fantasías sexuales? ¡Por favor! ¡Ya crezcan! ¡Ya maduren! Perdón, ¿no se estarán confundiendo? Digo, el doctor siempre es muy atento, muy caballeroso con las mujeres. Yo lo he visto. De los hombres y las mujeres en el video. Casos que vimos. Ajá, es una relación laboral. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú notas de diferente? Cuando decimos que no le dan su lugar, entonces, ¿cómo son esas relaciones? De sometimiento, entonces son relaciones desiguales, ¿no? La relación entre los hombres y las mujeres de ese video son desiguales. Aunque en una son compañeros de trabajo, de todas maneras él tiene posibilidades que ella no tiene, ¿no? Como la relación directa con el jefe. Pareciera que el jefe no les da las indicaciones a los dos, sino que las indicaciones se las da a él y él se encarga de trabajar con ella o de darle las indicaciones a ella. Primer caso. Y en el segundo caso, pues es el director de la clínica. La posición que tienen dentro del espacio de trabajo no es la misma. Hay una diferencia en la posición que tienen. Una en jerarquía y otra como en las posibilidades de acercamiento a quien puede decidir en este espacio, ¿no? Y bueno, ya contestamos la segunda pregunta, que es el lugar que ocupan los hombres en el espacio laboral. La otra posibilidad que tienen en el primer caso, si lo observan, es que en esa oficina pareciera que predominan los hombres. Hay más hombres en el espacio de trabajo que mujeres.
Pareciera que ella es la única, por lo menos en esa oficina. Entonces él no solo tiene la posibilidad de acercarse y decirle cosas, sino de coludirse con otros compañeros, hablando sexualmente de ella para desprestigiarla en el espacio de trabajo, ¿no? Eso es algo como muy evidente en el... Bueno, el hostigamiento y acoso sexual es una forma de violencia de género y discriminación que aparenta ser sexual, pero que constituye un ejercicio de poder. Cuando hablamos de género, hablamos de eso, de las relaciones de poder que existen entre las personas en función de una serie de estereotipos y roles asignados culturalmente. Es decir, desde que nacemos a las personas nos enseñan, nos educan como hombres o como mujeres. Y eso da no solamente características diferentes en cuanto a las habilidades que desarrollamos y el espacio en el que nos desarrollamos, sino a las posibilidades que tenemos de acceder a determinados espacios, particularmente aquellos espacios que tienen una jerarquía y que tienen una posibilidad de decidir sobre otros y bueno, también una posibilidad económica. El género hace alusión a eso, a las relaciones asimétricas de poder que existen en una cultura en función del sexo, ¿sí? Desafortunadamente es una conducta que está muy naturalizada en nuestra cultura, que se invisibiliza. De hecho, aquí podemos ver como algunas frases que son directas de invitación o de sugerencia sexual, o lo menciona la enfermera, que son proposiciones directas. A veces solo son comentarios, a veces solo son miradas, a veces solo son solicitudes que parecieran como muy inocentes o muy ingenuas y que hemos aprendido a naturalizar. De hecho, la actitud de Miriam al principio no es de enojo, no es de molestia, ¿no? Pareciera que ella está como muy tranquila y como pensando que el hombre le está jugando una broma, ¿no? Cuando ella empieza a ponerse en estado de alerta es cuando él ya empieza a acercarse y a ser demasiado insistente. Pero a veces estas cosas son como muy sutiles, no las miramos y las vivimos las mujeres todos los días, no solamente en el espacio de trabajo, sino en el espacio escolar, en los ámbitos públicos. Todo el tiempo estamos recibiendo comentarios acerca de nuestra apariencia. Incluso podemos ser censuradas si nos molestamos por eso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir, ay, qué payasa eres, te está haciendo un cumplido, te está haciendo un piropo, eres un exagerado, no te dijo ninguna grosería, no te está diciendo nada ofensivo, ¿no? Sin embargo, la posición de objeto, yo puedo pasar por un aparador y expresarme sobre un vestido, ay, qué bonito está, ¿no? La forma. Pero sobre una persona a la que considero igual a mí, lo primero que yo tendría que hacer es preguntarle si le puedo decir algo. Y si la persona me autoriza a hacer un comentario, lo puedo hacer, pero si no, no. Si no lo hago de esa manera, entonces no le estoy considerando una persona. Yo puedo hacer el comentario que sea acerca de ella, pues como si fuera un vestido o una cosa. Entonces, esas conductas desafortunadamente están muy naturalizadas. No solamente naturalizadas, sino que no hay una manera de registrarlas, difícilmente a veces es comprobarlas y no es posible conocer el impacto de las actuales leyes y reformas en esos casos, porque la denuncia es muy poca, sobre todo en las cuestiones de trabajo y de escuela, porque si se dan entre un profesor y una alumna, mi calificación está en juego, ¿no? Entonces muchas veces no voy a hacer la denuncia por temor a perder esa calificación. Y en el caso del empleo, pues el temor a perder el empleo. Y lo otro es que nuestro sistema jurídico, las personas que están respondiendo ahí, los operadores de esos servicios de justicia, no necesariamente están de acuerdo con esas leyes y con esas normas. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a depender de la valoración del Ministerio Público o de la juez, que se tome en cuenta la denuncia de quien la presente.
hay como toda una serie de carga cultural acerca de este tipo de situaciones, en donde depende de la persona que está recibiendo la queja que la acepte, como vimos con el sindicalista, ¿no? Era pues su delegado y el que tenía que garantizar como el que se cumplieran los derechos de esas mujeres. ¿Cuáles son las características de una situación de hostigamiento y acoso sexual? Lo que vimos ya, una relación asimétrica de poder, adquiere formas diversas en espacios diversos, en el trabajo, en la escuela, en la vía pública. Actualmente algo que se hace muy frecuente es el uso de las redes sociales para hacer este tipo de hostigamiento y acoso, y además, pues sin que se pueda mirar quién es el que está, la persona que está detrás de, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces son compañeritos de la escuela o compañeros del trabajo que abren cuentas, acceden a los perfiles de las personas y hacen este tipo de comentarios o exparejas, pero yo no puedo ver quién está detrás de esa situación. Implica coerción sexual y eso por supuesto que va a generar en la persona que lo viva desagrado, humillación, poca satisfacción personal, molestia, depresión, y eso va a ir afectando su rendimiento en el espacio donde se encuentre. Crea un ambiente intimidatorio, hostil, humillante para quien recibe y hasta para otras personas. A veces eso no solamente es incómodo para la persona a la que directamente se le está haciendo, sino para quienes estamos alrededor, ¿no? No entendemos por qué alguien tiene que estar haciendo esos comentarios en ese momento y en ese lugar. ¿Cuál sería como el proceso? Generalmente los hombres no se acercan hostigando, molestando o agrediendo, sino tienen una relación de confianza. Recuerdan, Miriam dice, es que eres mi amigo. Eso significa que sí existía una relación y que incluso en algún momento pudo haber una relación de pareja entre esas dos personas. Pero eso no significa que si ella le dice que ya no, él esté insistiendo en que sí, que eso es otra cosa que se da comúnmente en los espacios. Puede ser, o en los espacios educativos, puede ser que yo en algún momento ya esté interesada en ti y haya recibido tus invitaciones y tus solicitudes, pero ahorita ya no quiero, ¿no? Entonces ya hay una relación previa en donde elige a la persona, se gana su confianza, de repente puede ir superando como esa relación o tratando de brincar esa relación de amistad, puede hacer peticiones sexuales directas y como en el primer caso puede incluso haber esta cuestión que se le denomina asalto, en donde ya no solamente es decir algo, sino es tocar a la persona, intentar hacer algo más. El hostigamiento y acoso sexual son conductas que ocurren con mucha frecuencia y que afectan a muchas personas, en su mayoría a mujeres, ¿sí? También les pasa a algunos hombres, pero la frecuencia con que les pasa es menor, justo porque las posiciones que los hombres ocupan socialmente generalmente son de una jerarquía mayor a la que ocupan las mujeres. Estos son algunos datos que entre 2011 y 2013, con la encuesta de la dinámica de relaciones en hogares, se empezó como a explorar, son como de las estadísticas que empiezan a sacar. Si se dan cuenta, solo hablan de acoso laboral, aunque varias de las conductas y comportamientos entrarían en hostigamiento o en acoso sexual. De las más altas le han dicho piropos o frases de carácter sexual, ¿no? Y de carácter sexual no es solamente haciendo alusión a su cuerpo, en ocasiones es platicar en relación al tamaño de los genitales, al tamaño de tetas, al tamaño de las nalgas, o sea, no necesariamente tienen que decir cosas específicas sobre esa mujer, sino hacer comentarios sobre otras mujeres. Y el más bajo es las han obligado a realizar actos sexuales por dinero, ¿no? Es como, van como en grados, la han humillado o denigrado. A veces esos comentarios no tienen que ver con cosas agradables, sino con cosas desagradables, como qué gorda estás, ¿no? Como qué fea te ves con eso, por qué te pintas el cabello de esa manera. Todo eso está vinculado con acoso. Nadie tendría por qué hacer alusión a mi cuerpo, a mi manera de vestir,
nadie tendría por qué opinar o hacer una valoración al respecto. Y las otras, las barras verdes, están relacionadas con discriminación laboral, con impedirles, por ejemplo, ascender a un puesto, con hacer cosas para que las personas desistan de concursar por una plaza, por ejemplo. Busqué estudios que se hubieran hecho específicamente en la universidad para detectar la situación de acoso, como cuáles son los niveles, y no encontré. Encontré este de la FES Iztacala, en donde midieron la prevalencia y percepción del acoso sexual de profesores a estudiantes de licenciatura de psicología. Y es una muestra muy chiquita, son, me parece que en total 122 casos, y la muestra es de 98 mujeres y 22 hombres, con 15 reactivos, una escala de Likert, ¿no? De nunca, casi nunca, siempre. Y el 63% de las mujeres refieren actos relacionados con acoso, hostigamiento sexual, y el 72% de los hombres. Y uno dice, ay, qué porcentaje tan alta. Bueno, pues sí, pero si miramos la muestra de hombres, pues no es significativa, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ese 63% se acerca mucho como al 70%, que se da no solo en el país, sino que se da a nivel mundial en otros países. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, más o menos los porcentajes están así, 63, 67, 70, que es como el promedio de mujeres que cuando se hacen este tipo de encuestas reportan que tienen o que han vivido por lo menos una vez en su vida una situación de acoso o hostigamiento sexual. ¿Qué consecuencias tiene el hostigamiento y el acoso sexual en las personas que lo viven? Bueno, de índole psicológica, va generando inseguridad, angustia, depresión, impotencia, temor, baja autoestima. Fisiológicas, de dolores de estómago, del sueño, de cabeza, náuseas. Laborales, obviamente una persona bajo esas condiciones no está a gusto en su espacio de trabajo, está estresada, está tensa, baja su rendimiento, puede empezar a ausentarse, a no tener ganas de ir a trabajar o no tener ganas de ir a la escuela si se da en la escuela, a querer cambiar de trabajo. Y también económicas, aquí no aparecen, pero también hay implicaciones económicas para esa persona. ¿Por qué? Porque evidentemente si se ausenta, pues le van a descontar, ¿verdad? Evidentemente, si de repente le dejan hacer tareas fuera de su horario laboral, pues a lo mejor el transporte que toma cotidianamente no lo va a tomar, sino va a tener que pedir un taxi para poder regresar a su casa. Todas esas cosas van afectando a la persona directamente, pero no solamente a la persona, también tensan mucho el espacio laboral. Las personas que están alrededor tampoco se sienten satisfechas. Y bueno, vamos a revisar el marco jurídico, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nuestro país? De 1990, en 15 países se emiten regulaciones legales contra el acoso y el se reconoce que es una forma de violencia de género, se reconoce que es un delito. Países empiezan a modificar sus legislaciones para atender esta situación, para sancionar y para erradicar ese tipo de conductas de los espacios laborales y escolares. En algunos hacen una ley especial, en otros tipifican ese delito dentro de los códigos penales, que es algo que se ha hecho en este país, o como parte de las leyes de protección integral contra la violencia. De esos 15 países, 8 incluyen también el acoso en el ámbito escolar, no los 15, fíjense que así es. A más de 20 años de estas primeras leyes, lo que podemos mirar es que los protocolos todavía no están elaborados en todas las instituciones para atender estos casos, para sancionarlos y para erradicar realmente ese tipo de conductas dentro de ello. Caso, el protocolo de atención, prevención de hostigamiento sexual en la UNAM se hizo el año pasado, no sé si sea de su conocimiento, en el 2016 apenas hicieron esa presentación, ¿no? Entonces podemos mirar que si ni siquiera lo conocemos, pues entonces tenemos graves problemas, porque si este protocolo salió, pues ni siquiera se difundió que existía con la debida diligencia que se debía de hacer para
que la gente lo conozca y sepa que existe. En el 91, en México, se va a considerar delito y se incluye en el Código Penal Federal. Y en el 2007, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por primera vez hace una diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Si ustedes buscan hostigamiento y acoso sexual en un diccionario, van a encontrar que el significado de la palabra es prácticamente igual, ¿no? Perseguir, molestar, sin dar tregua, ¿no? Tiene más o menos el mismo significado. Sin embargo, para términos legales, lo diferenciaron en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que las sanciones sean diferentes. Cuando se trata de una relación entre iguales, que es el caso de Miriam, ¿no? Ella tiene una relación el que la está hostigando es un compañero de trabajo que tiene como el mismo nivel, y en el caso de Leti, quien la está acosando es su jefe. Entonces, al caso entre pares se le denomina acoso sexual, y al caso en donde hay una posición jerárquica superior, de profesor o de jefe, se le denomina hostigamiento sexual, ¿sí? Está la definición tal cual en el artículo 13 y dice: el hostigamiento sexual es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Y ahí en el final es donde tenemos ¿cómo puedo decir o comprobar que el amigo me está mirando de manera lasciva? ¿Cómo puedo demostrar? Se los comento porque a pesar de los avances en la legislación, hay ciertos términos que todavía complejizan el que se pueda hacer un acto de ejercicio de acción penal, es decir, que realmente haya una sanción, porque las mujeres tienen que demostrar que realmente vivieron eso. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Y ya hablamos, el poder no tiene que ver solamente con la jerarquía, diferentes que tiene, que puede ser la jerarquía, puede ser el dinero, puede ser la fuerza física, puede ser el afecto, ¿no? El que yo te tenga afecto, confianza, y yo no ataques, ¿no? Para abusar de mi cuerpo. Hay una relación desigual de jerarquía y el acoso sexual es una situación de pares. ¿Qué conductas estarían inmersas en esto? ¿Cuántas podrían estar diciéndome que estoy viviendo? Imágenes de naturaleza sexual, otras imágenes que me incomoden en carteles, calendarios, pantallas de computadora. Piropos o comentarios no deseados acerca de mi apariencia, miradas morbosas o gestos sugestivos que molesten, burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa. Oye, pues tú vas a salir varias veces y no quiero. Estas cosas como muy insistentes acerca de mí. Presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas fuera de su lugar de trabajo. Cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual no deseados. Ahora son muy frecuentes esos, más bien por celular, ¿no? En estos chats que se hacen son como más frecuentes. Amenazas que afecten negativamente su situación laboral si no acepta las invitaciones o propuestas. Exigencia de realizar actividades que no competen a sus labores. Medidas disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales.
roces, contacto físico no deseado, presión para tener relaciones sexuales. Ejemplos de esto, por ejemplo, este tema lo he trabajado con policías. Entonces lo que nos dicen, pues el día franco me lo afecta, ¿no? Me manda una comisión. El día franco es como su día de descanso. Puede poner un servicio muy lejos de mi casa, ¿no? Son como las maneras que tienen de castigarles por no acceder a eso que... E instrumentos nacionales, digamos, que tienen artículos que sustentan los protocolos o que sustentan la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida de... El Código Penal Federal, que ya les dije que en el artículo 13 está tipificado. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, y bueno, en cada dependencia, en cada institución o en cada organismo, hay un contrato colectivo de trabajo, hay un reglamento interior de trabajo y hay códigos de conducta. En todo esto, que en los últimos dos serían como a lo que denominamos cultura institucional, tendrían que haber puntos específicos que señalaran estas conductas como indebidas dentro de los espacios. A nivel internacional, pues hay una gran cantidad de declaraciones y plataformas que de alguna manera han puesto de manifiesto que los derechos humanos de las mujeres no han sido tratados de la misma manera que la de los hombres, ¿no? Esas declaraciones es la Declaración Universal de Derechos Humanos, están los artículos en la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer en Copenhague, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Austria-Viena. Esta conferencia incluso hay un video muy importante en donde por primera vez muchas mujeres que estuvieron en situación de guerra hacen una denuncia de las violaciones sexuales que sufrieron a lo largo de estos periodos. Generalmente las mujeres son botín de guerra, ¿no? Una manera de demostrar el poder de una nación es haciendo uso de sus mujeres, de mujeres como objetos pertenecientes a los hombres de esa. Una conferencia internacional de población y desarrollo del Cairo, la 9ª Conferencia Regional sobre Mujer de América Latina y el Caribe, la Declaración y Plataforma de Acción de la 4ª Conferencia de Mujeres, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que este es como el documento más avanzado, ¿no? Que visibiliza por una parte la falta de oportunidades de las mujeres para ejercer sus derechos y que reglamenta da como una plataforma para proteger esos derechos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos estos documentos tienen artículos que hablan de manera específica sobre hostigamiento y acoso sexual. ¿Cuáles son las vías de acción jurídica en México para poder denunciar un caso de hostigamiento y acoso? Tenemos 3. Es un delito en materia penal, porque está dentro del código, una falta administrativa y una conducta inapropiada en el trabajo. Por tanto, se pueden recurrir a esas 3 vías. La experiencia que tengo es que para que opere la administrativa y la laboral, tiene que demostrarse como delito. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces no es como tan sencillo. En el ámbito administrativo, decíamos, hay una ley federal de responsabilidades administrativas de todos los servidores públicos y lo que dice es que ¿cómo se puede denunciar un servidor público? Abajo dice ante la inobservancia, es decir, que no cumple con los deberes inherentes a la calidad del servicio público o del cargo que tiene, ¿no? Todo eso es para decir eso, que si un servidor público no cumple con las funciones que le competen, pues entonces uno le puede poner una queja en algún lado. No es una denuncia, es una queja. Eso en esta ley de servidores públicos está en el artículo 13,
¿qué es lo que se le puede hacer a un servidor que no esté cumpliendo con sus funciones? Una amonestación privada o pública, ¿no? Es decir, lo puede llamar a su oficina y le dice, oye, mira, tengo una queja de esto y esto, y o te alineas o te vas, ¿no? O pública, que quite a las personas del área afectada y delante de los demás haga ese señalamiento y solicite que se comporte como debe de ser. Suspensión del empleo, cargo o comisión, fíjense, por un periodo no menor de 3 días ni mayor a 1 año. Pero para que llegase a 1 año, entonces tendría que estar como demostrado el delito. Destitución del puesto, también tiene que haber la comprobación del delito. Sanción económica, inhabilitación, también tiene que estar comprobado el delito. Si no está comprobado, entonces no. Es decir, si yo hago la queja, pero no hay una demostración de los hechos, entonces depende de la persona que esté como en jerarquía superior, el determinar cuál de esas sanciones va a utilizar. Pero como está la Ley Federal del Trabajo, y no sé si saben, yo creo que sí, a veces se contrapone lo que dice una ley con la otra, porque si tú lo destituyes sin que se compruebe, pues entonces estás violando sus derechos y él te puede denunciar, o si lo suspendes del trabajo, te puede meter una demanda laboral. Y por eso, de alguna manera, esto está escrito ahí, pero operarlo es un poco complejo. En materia laboral dependerá de los tipos de personal. Aquí, por ejemplo, una cosa que importa mucho es si son de base o son de confianza. Correr a una persona de base con 20 años y sindicalizada está difícil, ¿verdad? Entonces, aunque se demuestre lo que está sucediendo, el quitarle el empleo es muy difícil, a menos que sea la sanción de un juez y se le diga, aquí está comprobado que tú cometiste ese delito. Entonces, aunque están estas vías administrativas, operarlas es muy complicado. Al igual que en la vía administrativa requiere la intervención de las autoridades, son ellas quienes deben determinar si en razón de los hechos el servidor público responsable merece o no merece una sanción, ¿no? Y como se dan los puestos en este país, ¿verdad? Que siempre es de gente desconocida, no es mi cuate, no es mi compadre, pues entonces ya se aplicar la ley administrativa y laboral. Es una vía que puede ser de gran ayuda dependiendo de la gravedad de los hechos. Es decir, si son hechos que no han llegado al caso de Miriam, si son como las primeras insinuaciones, si no solo se queja una compañera, si no se quejan varias, pues eso puede ayudar y facilitar que se quede como en ese nivel la denuncia. Es posible que las víctimas se encuentren limitadas las acciones por esta vía, pues no necesariamente implica la destitución del agresor, lo que puede provocar la continuación de un ambiente hostil. Es decir, yo voy y meto mi queja, pero si no hay un ejercicio inmediato de procuración de mi seguridad y de no contacto con mi agresor, pues al contrario, ¿no? El otro puede hacer más sutiles, intensificar y cuidarse mucho de que no sea público, ¿no? De hecho, pues así es como se da el hostigamiento y el acoso. No es que te lo digan delante de 10 personas, te lo dicen al oído, cuando pasas en el pasillo, ¿no? Cuando vas a entrar al baño, cuando existe la oportunidad para hacerlo. De acuerdo con diversas investigaciones, este tipo de llamadas de atención pueden ser una buena medida para disminuir las agresiones y hacer saber a los agresores que su conducta no es tolerada en su lugar de trabajo. Pero repito, eso depende de la voluntad de la persona que sea su jerárquico inmediato. Es la vía más económica para las instituciones como para las víctimas. Es decir, si se pudiera resolver en los trabajos de manera administrativa, pues entonces no habría necesidad como de hacer. Y bueno, aquí está la descripción del delito como tal. Aquí señalé algunas cosas en negritas porque es importante como conocerlas, ¿no? Como la posición jerárquica, que va a cambiar si es un servidor público o no lo es, y algo que es bien importante, es un delito que se persigue por querella, es decir, la persona que lo vive es quien tiene que denunciarlo. Yo puedo estarlo observando en una compañera, pero si ella no denuncia, yo no puedo denunciar por ella.
tiene que ser la parte afectada quien emita la denuncia. ¿Cuáles son las sanciones? Multa de 40 días, ¿no? Salario mínimo. Imagínense, para aquellos que en una dirección general ganan 60,000 pesos, pues que implica una multa de 40 días. Y si es realizado por un particular, en el caso de personas servidoras públicas, es además causa de destitución, ¿sí? Si se comprueba. No obstante, ambas sanciones se aplican solo si hay algún daño o prejuicio con efectos materiales. Esto generalmente se hace a través de peritajes psicológicos que demuestren que realmente ha habido una afectación en la persona, a nivel psicológico, a nivel económico, en sus relaciones sociales, ¿no? Si no es un experto quien lo determina, y eso generalmente pues se hace una denuncia penal, pues entonces no hay como manera, ¿no? En el Código Penal del Distrito Federal, la pena que se impone es de 6 meses a 3 años de prisión. Si fuese un servidor público, otra vez la destitución, otra vez tiene que ser un delito que se perseguirá por querella. La petición de la parte afectada. ¿Qué elementos se van a considerar en la vía de acción penal? Cuando se presume de delito de hostigamiento sexual, se deberá informar, orientar y canalizar a la persona denunciante para que acuda al Ministerio Público o Fiscalía especializada competente. Es muy importante que la persona que asesore a la mujer que pone la queja, que hace la solicitud de apoyo, le diga que es un proceso largo. O sea, no es un proceso que se va a resolver en unos meses. Puede llevar más de un año el proceso, ¿no? Y que no necesariamente va a haber cambios inmediatos. Es decir, cuando alguien viene y me dice, yo estoy viviendo hostigamiento y acoso sexual y quiero poner una queja, quiero poner una denuncia, la persona que le brinde orientación y atención tiene que hacerle muy claro que el que ponga la queja no va a cambiar de manera inmediata sus circunstancias. Que la persona valore si quiere seguir con el proceso o no. O qué herramientas o estrategias va a utilizar para fortalecerse durante ese proceso. Que lo que puede suceder es eso, que ella haga su queja y tenga que seguir conviviendo directamente con su agresor. La denuncia al Ministerio Público. Aquí hay que orientar acerca de cuáles son las pruebas que yo puedo tener, ¿no? Por ejemplo, en un caso en el Estado de México, de una mujer que denunció, parece que al presidente municipal o al jefe de seguridad, ella podía utilizar pues videos, ¿no? Si hay una cámara que mostrara como su hora de entrada y salida al edificio, ¿no? Solicitar como esos videos, o si hay un las llamadas a celular, los mensajes que pueden mandar, esas son cosas que puede guardar como prueba. Evidentemente lo que más ayuda como una prueba pues es el testimonio de otras personas que lo han vivido, de la misma persona, o que están en disposición de apoyar el dicho de la persona que esté viviendo el acoso. Eso también es muy difícil porque lo que se pone en juego es mi trabajo, mi posición en el trabajo. Entonces yo puedo ver qué está sucediendo, pero dependiendo de mis condiciones y mis circunstancias, pues podré o no podré apoyar esa situación. Y bueno, lo ideal sería que los ministerios públicos y sensibilizados en esta situación. ¿Cómo procede la denuncia? Una vez que el Ministerio Público tiene conocimiento, es el Ministerio Público quien determina si pasa o no pasa el caso a un juez. Es decir, se puede quedar en el Ministerio Público sin que haya la valoración de un. Es importante que las víctimas consideren que en el proceso penal la forma en que fue presentada la denuncia y las pruebas con que se cuente, entre otras. ¿Qué significa eso? Que quien asesore legalmente a esta mujer tiene que tener conocimiento en la materia, porque si no, solamente la vamos a exponer a presentar una denuncia en la que va a haber un gran desgaste emocional
y a final de cuentas se va a quedar como empezó. Entonces decir sí cuentas con elementos de prueba, no cuentas, los que necesitas son estos, trata de conseguirlos, ¿no? Porque si no, no tiene caso. No tiene caso ni hacer la denuncia ni hacer la queja, porque la mujer va a quedar peor, que es lo que más o menos sucede en este país, no solo en materia de hostigamiento y acoso sexual, sino en todos los casos de violencia familiar, de violación. Las mujeres tienen que demostrar que eso sucedió, pero además va a depender de quien las escuche en las instituciones, de que se proceda o no el ejercicio de acción penal. Este mapita que resume de alguna manera lo que hemos estado mirando y que lo hizo gente de aquí de la universidad, la Secretaría de Equidad de Género, dieron un taller para abogados, si mal no recuerdo, y entonces hicieron como dentro de este manual para el taller, este esquema que es como muy claro, ¿no? Está la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Que de alguna manera esa ley lo que hace es modificar el código penal, ¿no? Y está ahí como las características, como las características que tiene que tener la situación. Debe mediar una relación jerárquica, la conducta debe de tener fines lascivos y solo procede a petición de la querellante, ¿no? Para poner una denuncia. En el ámbito laboral, que está la Ley Federal del Trabajo, causas de cese o despido injustificado, artículo 46, fracción 5, artículo 46 bis, falta y probidad de honradez, responsabilidad de la dependencia e imponer la sanción, y diferencia entre trabajadores de base y de confianza. Y el otro ámbito administrativo, que sería como en el asunto laboral, las modificaciones que se han hecho es en función de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Licencia y ya se han hecho en la legislación universitaria. Y los dos documentos internacionales principales es la CEDAW y el de Belém do Pará. ¿Qué instrumentos de la legislación universitaria tendrían que hacer como alusión a o normar lo que sucede dentro de esta casa de estudios en casos de hostigamiento y acoso sexual? El Estatuto General de la Universidad, el Contrato Colectivo de Trabajo para Académicos y Administrativos, que son dos diferentes, el Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM, acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la protección de los derechos y el Código de Ética de la Universidad. ¿Sí? El protocolo lo que dice es que en todos estos documentos ya debe de estar especificado el qué hacer en casos de hostigamiento y acoso sexual. En el otro protocolo que sale en el diario oficial de la Federación nos dice cuáles son los principios generales aplicables a las relaciones, situaciones y procesos de hostigamiento y acoso sexual. Es decir, ¿a qué estaría obligada toda institución para actuar en un caso de hostigamiento o acoso sexual? Uno, que quede muy claro que no haya tolerancia a esas conductas en esa institución. Tiene que tener establecidos procedimientos para prevenir, para atender y sancionar. ¿Qué significa prevenir? Hacer cosas para que eso no suceda, y a veces tan sencillo como que la gente conozca que es un delito, como que conozca que es una conducta no apropiada, que conozca que eso tiene una sanción, ¿no? Para atender, en cuanto se da un caso, tendría que haber un comité especializado que pudiera brindar atención psicológica, legal, de acompañamiento a la persona que presentará la queja, y las medidas para sancionar. A veces no solo para sancionar, o no para sancionar de manera inmediata, sino para salvaguardar la integridad de la persona, para ponerla en un lugar donde no esté al alcance del agresor. Prevenir conductas de hostigamiento sexual y acoso,
promover una cultura institucional de igualdad de género, y eso tiene que ver con modificar la visión, la misión, con incorporar imágenes en la promoción que se hace de las instituciones, tiene que ver con los códigos de ética, con los códigos de conducta, ¿no? Con los contratos colectivos de trabajo. Es decir, hay que cambiar como muchas cosas dentro de las instituciones para mostrar que las mujeres tenemos los mismos derechos y valemos lo mismo que los hombres en ellas. Orientar a la persona que haya vivido esta situación, brindar acompañamiento especializado. Es muy importante hacer registro de los casos, ¿no? De repente dicen, ay, pero es que aquí en el instituto eso no sucede. O sea, ¿para qué nos dan una plática de eso? La verdad es que aquí todos somos gente decente y no pasa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el que no se registren los casos, pues nos hace pensar eso, que eso no sucede, ¿no? La confidencialidad, es muy importante que la persona que brinde atención, orientación, pues no salga y diga, ¿qué crees? Y me dijo que el maestro, que el doctor, que no, y entonces ya lo que la persona me dijo ya es de dominio público, ya está alertando a esa persona, ¿no? Sensibilización sobre hostigamiento sexual y acoso sexual, promover una cultura de equidad de género, de igualdad de género, y brindar la atención integral. Y eso está en el protocolo para prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, que fue publicado apenas el 31 de septiembre del año pasado. Ahora, en la UNAM, ¿qué es lo que hay a partir del establecimiento del protocolo que les decía el año pasado? Bueno, por vía telefónica, a través de la línea de atención 01800 abogada general, ¿no? O está ahí un teléfono de la universidad con las extensiones, mediante correo electrónico a las direcciones que están ahí abajo, ¿no? Estos son los teléfonos y los correos a los que cualquier persona de la universidad podría hacer. Y quien está encargada como de atender esa queja es la oficina de la abogada general de la universidad. ¿Quieren anotarlos o bueno, después los va a tener acá Mónica? Ante estas situaciones como macro, ¿no? No solo. Bueno, pues es indispensable fortalecer los mecanismos que aseguran la protección del derecho a formas, desarrollar campañas informativas que pongan en la discusión pública las formas de violencia más invisibles, tales como el acoso y no solamente en los espacios de trabajo y en la relación como académica, sino incluso entre compañeros, ¿no? Entre la población estudiantil, estas cosas que se hacen de decirles cosas a las chicas en el espacio universitario, que todo eso pueda ser como censurado, ¿no? Que haya carteles, que haya campañas informativas grandes que les den a saber que esas conductas es una violación de derecho, que eso que están haciendo, tan inocente que parece, es un delito, ¿no? Es violencia. Informar acerca de la normativa vigente a los países, a las personas, a las vías de denuncia y de seguimiento. Institucionalizar estrategias y medidas de prevención, sanción y reparación para las mujeres que sufren acoso en el ámbito educativo y para cualquier persona. Decimos que también hay casos de hombres, aunque son menores. Incorporar en el currículum del sistema educativo el debate sobre el acoso como forma de violencia que debe ser erradicado. Yo he sido docente durante varios años, todo a nivel de bachillerato, y lo que voy observando es que las materias humanistas de repente se van quitando, ¿no? O sea, como que vamos formando personas profesionales para trabajar a nivel técnico o a nivel profesional, pero vamos quitando como esas que tienen que ver con el desarrollo humano, con que las personas seamos mejores personas, con que conozcamos nuestros derechos, con que aprendamos a respetar a las otras personas. Y eso, por supuesto, que se ve reflejado en las sociedades, ¿no? Cada vez tenemos más situaciones de violencia, esa violencia cada vez es más cruda, ¿no? De repente
cuando miramos la nota roja de los feminicidios, de las mujeres que son violadas, descuartizadas, nos escandalizamos y lo más que llegamos a hacer es decir, ay, pues es que somos una sociedad enferma y como estamos enfermitos, pues ya, ¿no? Enloquecimos y hemos enloquecido y entonces como que no hay nada más que hacer. Y no nos damos cuenta que todos los días, todas las personas, vamos fomentando el que eso suceda, ¿no? Cada vez que entre nosotras como compañeras criticamos a la compañera cómo se viste, si se lo pintó de azul, trae la falda corta o la falda larga, si consideramos que ya no tiene edad para vestir de esa manera, todos los días estamos poniendo nuestro granito de arena para que esos mitos, esos estereotipos y esas devaluaciones que se hacen se reproduzcan. A mí, ¿qué más me da que salga? O justificamos la violencia, decimos, pues sí, pero es una coqueta, se ríe, ¿qué esperaba, no? Pues sí, a lo mejor ella es una persona amable, es una persona que le gusta relacionarse con las personas, pero eso no significa que se quiera acostar con todo el que se relaciona, ¿verdad? O con toda persona que se relaciona. Entonces, eso que sucede en la sociedad no solamente tiene que ver con lo que hacen esas personas, tiene que ver con lo que todos los días nosotras como personas vamos cultivando en nosotros. Cuando llega un compañero al área y entonces le servimos el café, lo colocamos en una posición diferente, estamos más dispuestas a colaborar y apoyar, y cuando sube una compañera me empiezo a preguntar que si subió porque se acostó con no sé quién o porque si tiene tales o cuales relaciones, ¿no? Como que los puestos de las mujeres siempre cuestionamos por qué están ahí. Y en el caso de los hombres, pues no, al contrario, los catapultamos para que lleguen más alto, o les ayudamos en ese momento, o los recibimos con mucho amor cuando llega el nuevo jefe, pero si llega la nueva jefa, empezamos a buscarle como todos los defectos, ¿no? Y que las mujeres tengamos esta situación de hostigamiento y acoso está vinculada con la posición que ocupamos en la sociedad, no solo frente a los hombres, sino frente a nosotras mismas. No sé cómo vamos de tiempo, Mónica. Y bueno, también no sé si tengan alguna pregunta, si quieran compartir algo. Bueno, yo la verdad, conozco más o menos del tema, pero lo que pasa cada día, ¿no? Pero sí me desconcierta el que haya poca gente, el que no haya poco interés de la comunidad, y creo que todas hemos vivido desde que somos estudiantes en algún tipo de acoso, hostigamiento. Pero yo creo, como bien dices, es desde el inicio de una pequeña de 4 años, y hoy le van a dar una plática de me quiero, me respeto. Desde esa edad que está en kinder, de qué puede hacer, si la tocan, si la miran, si se acerca a alguien. Y siempre uno está preguntando, ¿no? Yo creo que desde esos inicios, y es parte de ese granito de arena, que debemos poner cada uno a través de nuestros hijos, y no nada más hostigamiento sexual, hostigamiento desde que uno es mamá, ¿no? Ya es mamá, no puede hacer tal cosa, te limitan, ¿no? O la forma en que actualmente se están educando a los adolescentes. Por ahí sabemos todos el caso del chico que asesinó a su maestra, intentó asesinar a su maestra y a sus compañeros. Esos grupos que hay en internet, actualmente hay grupos en los cuales se crean y se hacen competencia de qué chica se embaraza más rápido. Entonces, todos esos valores y esa cultura que debe existir desde el inicio, ¿sí? Desde que procreamos un hijo, y no nada más las mujeres, yo creo que hay que involucrar mucho a los hombres. Por eso es mi inquietud y mi sorpresa de que no haya muchos caballeros que también deben verse obligados, porque pues todo es a la mujer, y es que tú debes educar, y es que tú le debes decir, y los hombres, ¿dónde están? Y que también nosotros criamos a esos hombres, que finalmente atrás hay una mamá que es la que de alguna forma influyó, ¿no?, en esto. Entonces yo creo que es importante tomarlo en cuenta, y se valora y se agradece mucho estos temas,
para que todos tengamos conciencia y que está sucediendo allá afuera. Uno ve afuera que los chicos se le están pegando a la novia, a la amiga. Ayer fui a comer a Química y bueno, no la bajó de groserías a la compañera y la chica se reía porque pues como bien dices, ese es algo natural, es algo que ves en casa, es como ves cómo tratan a tu mamá, a tu familiar, a tu tía, a la abuelita, ¿no? Cómo la tienen. Entonces son muchos valores que creo que hemos olvidado y que va desde lo más básico y lo que llegan a hacer, ¿no? Y la forma en que, bueno, hubo un hostigamiento, la reacción que tú tienes, cómo vas a reaccionar entre eso, quién te puede apoyar, y como bien dices, ok, voy, levanto mi denuncia, y después, ¿qué sucede? Regresas al trabajo y todo el mundo deja que te vea mal. La persona que hizo el hostigamiento, ¿cómo reacciona? ¿Se enoja? ¿No te habla? ¿Te trata mal? ¿Te hace quedar mal? Muchas cosas que creo que son importantes mencionarlas. Después que ya sucedió el acto, ya sucedió el motivo por el cual tú vas y levantas tu denuncia, pero después, ¿quién te apoya? Psicológicamente, obvio, porque eso tienes que buscarte un profesional que te apoye en esa situación. No nada más es buscarse un licenciado o alguien más que me apoye psicológicamente. ¿Quién te apoya? Porque pues supongo que es una situación, un desgaste, como dices, emocional, física, económica, muchas cosas que se puedan presentar, ¿no? Es eso. Cuando dicen que tienen que haber una atención integral, es porque la institución está obligada a dar esas herramientas a la persona que pone la denuncia. Sí, digo, es importante saberlo, pero eso era más que todo Y que sería muy bueno que ustedes busquen el protocolo de la universidad y que lo lean y que tengan a la mano los teléfonos, o sea, lo que les presentaba hace un rato, esa es la reglamentación que hay actualmente en la universidad para dar atención a casos de hostigamiento y acoso sexual en la misma, ¿no? Entonces, el que les haya presentado como toda la parte legal, que de repente puede ser como muy, muy tediosa, pero es muy importante que la conozcamos, porque justo eso es lo que nos permite conocer nuestros derechos y saber a dónde acudir y qué cosas hacer en caso de que estemos viviendo esta situación. Bueno, ese era mi comentario, gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta? ¿Nadie? Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre, o sea, digamos, sobre lo difícil que es, dado el nivel de bueno, que es invisible esta parte de violencia hacia las mujeres, que lo tenemos súper normalizado. O sea, darse cuenta que uno está siendo acosada o hostigada, eso es difícil. O sea, bueno, a mí me parece que es difícil darse cuenta. Y después que uno se arma de valor o reconoce que en realidad está en una situación en la que no debería, ¿no? Pues, y animarse a ir a denunciar, y que de pronto lleguen y haya muy poca sensibilidad de parte, ¿no? De, por ejemplo, si uno se va a asesorar, bueno, yo que tuve un tema que me fui a asesorar con el abogado de APAUNAM, y te dice, bueno, así está toda la universidad, o sea, así como estás tú, está todo el mundo, pero si te corren, entonces sí podemos hacer algo de este lado, o sea, es como, porque además uno no sabe que tiene que recolectar evidencia, ¿no? O sea, bueno, o sea, es tu palabra contra la de tu agresor, no tu violentador, o como quieran decir, y pues, como tú dices, o sea, estás como, no vas con el celular grabando cada que te encuentras con las personas, ¿no? O registras todo eso. Entonces, yo creo que es muy difícil identificarlo y después tener como la capacidad de saber qué son probatorios, qué podrías usar, someterte a esta situación donde, pues, en realidad vas a quedar mal, ¿no? Socialmente, laboralmente, ¿no? Que tienes que tener una fortaleza muy grande, y o sea, me parece como muy complejo, o a veces tú estás viendo que están violentando a tu compañera, o ¿no? Y que nadie hace nada y que todo parece muy normal y que no sé qué, ¿no? Me pasa, por ejemplo, voy a dejar a mi hijo al kinder y el psicólogo que está recibiendo a los niños está viendo que mamá está más o menos bonita para abrazarla, ¿no? Y ay, qué gusto, y está y se las apapacha, y
Y ahí, y como eso hay 100 ejemplos también aquí, ¿no? Donde hay pues conductas que no deberían ser permitidas. Pero bueno, la realidad es que como mujeres en este país, bueno, esta campaña que se hizo de mi acoso, no me acuerdo, mi primer acoso, o sea, las cifras desde los 6 años, en promedio estamos siendo acosadas o violentadas, pues es muy, muy fuerte y muy triste, ¿no? Y el hashtag de mi primer acoso denotó cantidad, ¿no? Cantidad de testimonios de mujeres que se atrevieron a poner ahí como todas las violencias que habían vivido a lo largo de su historia desde muy temprana edad, ¿no? Y en relación a lo que comentas, es muy difícil y creo que es importante que la persona sepa que es difícil. ¿Qué cosas yo en mi experiencia he visto que funcionan en las denuncias hacia las mujeres? La red que se puede hacer en el espacio entre las propias mujeres. Si las mujeres están unidas, están fortalecidas y se apoyan, esa denuncia va a prosperar. Y es más difícil correr a 5 que correr a 1. Que las mujeres cuando van a denunciar vayan acompañadas por una persona de confianza. Es más difícil que un ministerio público, ante la presencia de un testigo, haga mal su trabajo, aunque ese testigo no sea abogado, porque está escuchando lo que va a decir, ¿no? Y todas las personas cuando presentamos una denuncia ante el Ministerio Público tenemos el derecho de tener una persona de confianza que esté a nuestro lado. Puede ser un abogado, puede ser cualquier otra persona. Y a veces eso no lo sabemos. Y el Ministerio Público no sabe quién es mi persona de confianza. No sabe qué formación tiene, no sabe si tiene grado académico o no, si tiene un puesto en algún lugar, si es de derechos humanos, ¿no? No lo saben. Entonces eso va a ser menos probable que el Ministerio Público pues se haga loco. Y la otra es la denuncia pública. La denuncia pública y la solicitud del apoyo a redes de mujeres organizadas para denunciar casos de hostigamiento y acoso sexual. Eso es lo que he mirado que funciona mejor para hacer justicia en ese tipo de casos. Pero si, como dices, regresando a mi trabajo, no solo mi jefe me va a ver mal, sino mis compañeras también, pues... Y lo último que les diría es, efectivamente, las mujeres formamos parte de la reproducción de estereotipos, pero los papás enseñan mucho a través de la ausencia o la presencia. Si un papá se va y se queda la mamá sola con el hijo, dicen, pues es que ella fue la que lo educó así. No, el niño aprendió desde muy temprana edad que su papá tenía derecho a hacer lo que se le diera la gana e irse, pero su mamá no. Las mamás no están en una burbuja. Hay medios masivos de comunicación que reproducen los estereotipos de género todos los días, ¿no? En la televisión prohibieron la exploración de mama con cuerpos reales para prevención de cáncer. Pero todos los días vemos tetas en la televisión promocionando carros o promocionando otras cosas. Vivimos en una cultura con una doble moral sexual muy fuerte. Pero sobre todo, el sistema de subordinación a las mujeres funciona tan bien que somos las responsables de todos los males del mundo. Pareciera que la educación de los hijos es solo nuestra, y no es cierto. Están las instituciones educativas, están las otras instituciones. No somos solo las mamás, sí, formamos parte de esa cultura, pero no somos las únicas que educamos a los seres humanos en este mundo. Hay muchas otras cosas que influyen. Lo que nos va a fortalecer para hacer frente a esta violencia es que aprendamos a mirarnos a nosotras mismas de una manera más generosa, de una diferentes, pero igual de valiosas, entre nosotras y con otros. Muchas gracias.